Muy bien, vamos a la palabra del Señor, que Dios nos ayude. Y hoy quiero compartir un tema que se llama la importancia de creer. La importancia de creer. Amén. Hay una escritura que nos impacta, creo que a todos, ¿cierto? Y la repetimos como loritos. Está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y usted dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, a veces esto no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero se nos extravía cuando estamos más enredados que quién sabe qué. Estamos supremamente enredados, entonces esta palabra se nos escapa y no comienza a tener sentido en nuestra vida. La palabra oír en la Biblia, no es como usted y yo la entendemos. Porque la palabra oír en la Biblia tiene que ver con una palabra en hebreo que es Shema. Se escribe S-H-E-M-A y lleva como una especie de apóstrofe. Eso tiene otro nombre en el hebreo. Y en el griego la palabra oír tiene una connotación de estar atento a lo que alguien me está hablando. Estar atento, muy atento a lo que alguien me está hablando. Una cosa, usted ha oído el dicho de que una cosa es escuchar o oír y otra cosa es escuchar. Y también sabe que Dios nos dio una sola boca, pero nos regaló dos oídos, dos orejas, ¿cierto? Haciendo la connotación que es más importante oír atentamente, escuchar con atención que hablar, ¿cierto? El apóstol Santiago dice también en su epístola que realmente debemos ser tardos para hablar, pero prestos para oír. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta introducción y qué tiene que ver con el tema de darle importancia al asunto de la fe, al asunto de creer? Porque realmente cuando el apóstol Pablo escribió que la fe viene por el oír, no lo escribió porque sí. Hay una especie de oído que debe desarrollarse en nosotros los hijos de Dios. O sea, en otras palabras, hay un oído que tiene que ser extremadamente espiritual. O sea, el primer órgano que debe convertirse tiene que ser el oído. Porque el oído es por donde va a entrar la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que toda la Escritura es un conjunto de libros que reúnen los testimonios de personas que de una u otra manera se relacionaron con Dios, por lo que cuando leemos la Biblia, nosotros no leemos una letra muerta, sino leemos una palabra revelada. Entonces, cuando alguien lee la Biblia sin tener destapado el oído espiritual, ¿qué sucede? No la entiende. Por eso hay gente que te dice: pastor, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. El mismo apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu para la gente natural es locura, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, la persona que no tiene el oído espiritual no recibe revelación. Por eso hay gente que no cambia. Por eso hay gente que tiene la costumbre de ir a la iglesia cristiana,
pero no más. O sea, usted ve gente que va de su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa, pero no tiene amigos de la iglesia, pero su casa no está abierta para un grupo, pero la persona está desconectada totalmente de lunes a sábado y solamente viene, escucha un culto y hasta puede pagar diezmo porque es obediente en eso, pero resulta que la persona no desarrolla oído para recibir revelación. Quiero que lo entienda. Lo que hace que se produzca fe es un oído que ha recibido palabra de revelación. Por eso los escritores de la Biblia no escribieron lo que ellos consideraban que era Dios, sino escribieron su experiencia con Dios. Es decir, es muy diferente yo poder compartir de lo que otro dice de alguien a poder compartir de lo que yo he vivido con ese alguien. Es decir, nadie más puede hablar de hombres como Bill Gates, como Obama, como Steve Jobs, que personas que estuvieron con él en todo su proceso. De igual manera, nadie puede hablar de Dios si no tiene una experiencia con Dios. Estamos allí clarificados. Así que lo más importante es que a través de la Biblia nosotros encontramos historias de fe que cambiaron la vida de personas que recibieron revelación, porque la Biblia es un libro escrito por hombres imperfectos, pero que Dios se le reveló porque Él es el perfecto, es la persona que se le reveló. De manera que Pablo no dice que la fe se obtiene por leer la Biblia, sino por oír la palabra de Dios. Entienda esto, una cosa es la letra que está escrita en el papel de la Biblia o ahora en el papel digital, y otra cosa es que esa palabra está escrita en tinta de sangre en nuestro corazón. O sea, lo que quiero que usted pueda comprender es que cuando usted y yo entramos en desesperación, es porque a nosotros la Escritura no se nos ha revelado. Y la Escritura tiene que revelarse para que las cosas cambien. Mire, nosotros en menos de una semana hemos logrado hacer actividades que no se hicieron en 5 meses. Y eso parece que nosotros, o sea, como si algo nos impulsara, haga esto, vaya aquí, haga acá, haga acá. O sea, en menos de una semana, 4, 5, 6, 7, 10 cosas que estaban supremamente detenidas se comenzaron a desarrollar. ¿Por qué? No es porque no se hubiese planeado, no es porque no se hubiese tenido previsión. Escúcheme, a veces Dios guarda silencio para ver qué tan firme nosotros estamos creyendo en aquello del cual estamos esperando. No sé si usted lo logra entender. La fe no se usa cuando usted está bien. La fe se necesita cuando usted no está bien. Usted no camina por fe cuando tiene todas sus necesidades cubiertas el primer día del mes en el banco. Usted camina por fe cuando ese primer día no sabe de dónde va a venir el recurso, pero el de dónde es el cómo, pero el quién usted sí sabe lo que va a hacer. O sea, usted sabe quién lo va a hacer. Nuestra fe no está acentuada en nuestros sentimientos, nuestra fe está acentuada en nuestro conocimiento de quién es Dios. No estamos, o sea, nosotros no creemos porque leemos la Biblia, creemos porque le creemos al autor de la palabra del Señor. Eso es lo que cambia. Por eso nuestras oraciones tienen que ser 100% bíblicas, no humanas. No le meta a la oración palabra humana, porque mucha gente no ve resultados al orar, porque ora humanamente, ora basado en sus necesidades y no ora basado en la revelación que ha recibido. No sé si alguien lo logra entender. Y usted no le puede enseñar a nadie a orar hasta que esa persona no tenga un oído espiritual para que reciba revelación. Porque los niños impactan, porque el niño cree a todo lo que le digan. El niño impacta por eso. Ahora, si usted revisa vidas como la de Abraham,
Moisés, Abel, fueron personas que no tuvieron un libro llamado Biblia, pero oyeron la voz de Dios. Yo siempre me he preguntado cómo un hombre como Abraham pudo salir de Ur de los Caldeos, donde en ese entonces en Babilonia había 1.700.000 dioses a quien adorar. Más o menos lo que tiene la China en este momento. China tiene 1.300.000 dioses. Cada región de la China tiene un dios propio. No hay un dios nacional, hay un dios propio en cada región de la China. Y es más, dentro de las mismas regiones, en cada cantón de la China, lo que nosotros llamamos barrios, tienen panteones de dioses propios. Era más o menos lo que vivía Abraham en su época. ¿Cómo un hombre que vivía en medio de dioses pudo entender que Dios, el Dios de Israel, que el Dios Jehová de los ejércitos le estaba hablando? Buena pregunta. Se llama revelación. Tú no vas a caminar ni de la puerta de tu casa a la iglesia si no tienes revelación de la palabra. La revelación transforma, la revelación cambia. Entonces, hoy quiero hablarte de 5 aspectos por lo cual es importante tener fe, o por lo cual es creer. El primero de ellos, porque creer está por encima del conocimiento. Yo le invito a que vaya a San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Dice la escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Escuche bien, escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían la escritura, ¿cierto? Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le voy a dejar hasta ahí. Escuche bien. Si yo hubiera tenido que sacar a ese demonio, me hubiera metido en 40 días de ayuno. Total. O sea, a palo seco o a punta de agua. Hubiera orado, clamado, hubiera hecho como Eliseo: dame doble porción de tu unción, Elías. Y lo que nos sucede es que realmente la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento teológico de quién es Dios, pero no conocemos a Dios.
O sea, podemos describir, es más, podemos hasta saber el significado de los aproximadamente 37 nombres que tiene el Señor en la Escritura. Y saber el significado de Jehová Roé, de Jehová Rafa, de Jehová Elohim, de Jehová El Shaddai. Lo podemos saber de memoria, pero no tenemos una experiencia. No hay una experiencia reveladora. La diferencia entre, o sea, para romper toda incredulidad, yo necesito tener mucha revelación del nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Pero no quién es Dios para Álvaro, o para José, o para Mayra, o para Vilma, o para Ludis, sino quién es Dios para mí. Usted se va a asombrar que Jesús nunca oró para que alguien se sanara. Siempre declaró, siempre ordenó, siempre dijo: sal fuera. Le dijo: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero que entienda que el conocimiento revelado de Dios te da autoridad. Y eso es lo que yo quiero que esta iglesia entienda. Usted no tiene que entrar en un ayuno para que Dios le revele. Tiene que entrar en un ayuno para que Dios le confirme lo que está revelado, porque ya está revelado. Usted, si todos los días usted tiene un tiempo a solas con Dios, es imposible que usted no conozca a Dios. Pero sucede. ¿Y sabe por qué sucede? Porque realmente hasta cuando usted no pase una verdadera prueba de fuego, no conoce a Dios. ¿Aló? O sea, mientras usted tenga una vida cómoda, tranquila, el carrito ahí cuando sale de la casa, el chequecito para pagar el arriendo o la cuota de la casa, lo de la comida, la nevera llena, mientras usted viva en su status quo, usted no conoce a Dios. Porque a Dios se conoce en la adversidad. A Dios se conoce cuando todo, absolutamente todo, está en contra nuestra. Cuando las posibilidades de ganar son -1, no +1. Y quiero que lo entiendan muy claramente, porque solo aquel que conoce el propósito por el cual Dios le incluyó en su reino, lo puede conocer a Él. Mientras tú no conozcas el propósito por el cual Dios te llamó a su santo reino y te incorporó a su reino, y no vivas pruebas de fuego para limpiarte de todo tu status quo, entonces no puedes entender que realmente el conocimiento no es lo que funciona. Los discípulos, escúcheme bien, cuando usted revisa el libro de Lucas, los discípulos fueron a sanar enfermos, los discípulos predicaban la palabra, los demonios salían, pero aquí en esta experiencia de Marcos, los discípulos solo conocían a Jesús, pero no tenían revelación de quién es Jesús. Por eso él un día les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque la identidad es importante para la fe. Saber quién es Jesús es importante para que mi fe crezca. Saber quién es Jesús es fundamental para yo pararme firme en los momentos de adversidad, en los momentos que te dicen tienes cáncer, en el momento en que te dice mira se va a morir, en el momento que te dice mira estás despedido, aquí tienes la carta, 25 años trabajando y ahora qué voy a hacer. Y en los momentos en donde te robaron la moto o el carro, en el momento en donde quizás lo que tú pensabas que era que te lo merecías, ya no lo tienes, y en ese momento no necesitas conocimiento, en ese momento necesitas identidad, porque la identidad afirma que tú sabes quién es tu rey, quién es tu Dios, quién es Él para ti. Mientras que camines en el status quo,
No lo conoces. Te levantas y el desayuno está. Pero cuando te levantas y no sabes qué vas a desayunar y ya estás planeando ayuno, es cuando Él se muestra. Es cuando Él se conoce. Nosotros caminamos con la fe del mundo, no caminamos con la fe de Dios. Y te lo demuestro, que cuando estás sin trabajo pasas más metido en la iglesia que en la presencia del Señor. Pero apenas consigues trabajo ya nadie te ve en la iglesia, solo el domingo. Porque estabas buscando una respuesta, no lo estabas buscando a Él. ¿Aló? ¿Aló? Por eso cuando te convertiste, venías a los tiempos de oración a las 5 de la mañana, venías a Pentecostés a las 5 de la mañana, a las 4 venías. Pero cuando ya estás ganando 4 o 5 millones de pesos, ya te da pereza levantarte a las 3 para estar a las 4, porque el día se te va a hacer largo. Nosotros muchas cosas no las hacemos porque es más cómodo conocer a Dios teológicamente que tener una experiencia de identidad con Él. No sé si usted lo logra entender. Mira, a veces Dios, como te ama tanto, a veces tiene que quitarte lo que te da tranquilidad. Tiene que quitártelo. La plataforma donde estás parado te la va a tener que quitar para que lo busques a Él intensamente. Abraham no tuvo la Biblia para conocer a Dios, tuvo su oído y pudo escuchar que esa palabra era del Dios diferente a los demás dioses extraños que vivían en ese momento. Número 2, para poder creer, tú necesitas tener al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Porque la fe tiene un autor, tiene un consumador. Dice Hebreos 12:2 que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que dice Marcos 9 del 20 al 24, que ya lo leí. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Pregunto, ¿por qué el Espíritu sacudió con violencia al muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabía quién era Jesús. Tienes un 10 en conducta, Robin. Sabía quién era Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Y usted termina su oración diciendo, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. También los conocía. Porque el mundo espiritual todo lo gobierna Dios. Entonces tú tienes que conocer quién es el autor y consumador de tu fe. Jesús dijo cuando murió en la cruz, consumado es. Quiere decir que todo lo que hacía falta ya no hace falta, porque en Jesús se consumó. O sea, no solamente se consumó el pecado del pasado, sino que se consumó el pecado del futuro y el pecado del presente. Pero no solamente se consumó el pecado, sino que se consumó aquellas cosas que su iglesia tienen que hacer. Porque Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 12, sí, que mayores cosas que las que yo he hecho, dice Jesús, ustedes harán porque yo voy al Padre. Y dice Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice, y a los que creen, en mi nombre echarán, y comienza a hacer toda una serie de descripciones de lo que sucede a aquellos que hacemos de la fe nuestra fuente de vida. Los cristianos no caminamos por vista, caminamos por fe, porque caminamos de aquello que aún no se ve, y aquello que aún no se ve en el plano de Dios ya está hecho. Lo que hacemos nosotros cuando declaramos es traerlo del cielo a la tierra. Eso es lo que hacemos nosotros, traerlo del cielo a la tierra. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿dónde será hecho? En el cielo. Escúchame bien, las cosas se hacen en la tierra,
pero se diseñan en el cielo. ¿Estás entendiéndolo? La iglesia cristiana tiene que tener la certeza que su fe es el arma de guerra más importante que tiene disponible. Si la iglesia cristiana no tiene la certeza que su fe es el arma de guerra, usted no, mire, escúcheme, usted no puede orar si su fe no está avivada. Usted solamente ora si su fe está avivada. Número tres. Porque nuestra fe se sostiene en la autoridad de nuestro Cristo Jesús. En Marcos capítulo 9, versículos 25 al 29 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando. Estaba haciendo una declaración: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dígale conmigo: porque no tenían autoridad. Cuando la palabra no se te revela, no tienes autoridad. Si la palabra no se te revela, no tienes autoridad. ¿Sí lo entiendes? La palabra tiene que ser revelada. Hoy en día los primos católicos imitan el culto cristiano, pero es que imitación no es revelación. Tienen alabanza, los curas predican con fuego, entre comillas, del Espíritu Santo, pero escúchame bien, mientras Baal esté metido dentro de sus cultos, no puede haber autoridad. ¿Estás entendiendo? La autoridad es cuando el Baal sale de tu corazón, cuando eso que te domina. Hay gente que su mayor pecado se llama la comida, por eso no ayuna, porque tiene un Dios llamado vientre. Ay, pastor, usted me va a poner a ayunar 24 horas. Porque Dios quiere romperte el Dios vientre que te domina. Te domina la Coca-Cola, te domina el azúcar, te domina el pan. No digo que no lo comas, es que no te puede dominar. Te domina el arroz. Si no ves un cerro de arroz, no comes. Te domina, escúchame bien, te domina, y lo que te domina es tu Dios. Lo que a nosotros nos domina, si la cama te domina, entonces tienes a Morfeo como Dios. Es decir, tienes que romper con todo lo que te domina, porque es la autoridad de nuestro Cristo lo que debe prevalecer en nuestra vida. La autoridad de nuestro Cristo. ¿Por qué el demonio salió? Porque Cristo le habló basado en su autoridad. ¿Por qué debe salir cuando nosotros vayamos a hacer liberación de demonios? ¿Quiere graduarse de cristiano? Vengo diciéndoselo hace rato. Dígale: Señor, preséntame a un endemoniado. Ahí te gradúas de cristiano, perfectamente. Perfectamente. Te gradúas de cristiano cuando hagas liberación de demonios. Pero si no has hecho liberación de demonios, todavía te falta el examen final. Y tienes que enfrentarse a ese desafío. Ay, no diga eso, pastor, yo tengo a Cristo Jesús. La Biblia no dice que para yo volverme cristiano tengo que echar fuera demonios, no. Dice a los que creen en su nombre. Es cierto, pero te tienes que graduar. Esa materia no la puedes. Esa materia en el reino de los cielos no dice exonerado. No dice exonerado en el reino de los cielos. Se te tiene que levantar el demonio y te tiene que hacer tambalear los pantalones o las faldas o el blue jean, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Te vas a tener que parar con la autoridad de decir: te vas fuera en el nombre de Jesús. Porque lo que le tiene temor el demonio es al nombre de Jesús. No a mí, no a ti, es al nombre de Jesús. Por eso tienes que pararte. Tu fe tiene que estar sostenida en la autoridad de Cristo. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios.
Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jesús, ¿por qué Jesús? Bendito Jesús. ¿Por qué no dijiste orarán por los enfermos? Es que Él nunca dijo que oráramos por los enfermos. Eso lo dijo un apóstol, lo dijo un hermano de él. Jesús lo que dijo es: impondrán las manos sobre los enfermos. Es más, hasta un mudo puede colocarle la mano al enfermo si tiene la autoridad de Jesús en él. Y el enfermo tiene que sanar, y la enfermedad tiene que salir, y la deuda se tiene que ir de tu vida. Mira, a mí me extraña que hay gente que pide sanidad pero no sabe comer. La sanidad comienza por la comida. Prefieren hartarse de omeprazol que decir: ¿qué es lo que estoy comiendo que me está produciendo esto? ¿Qué es lo que está comiendo? Recientemente fuimos al médico a hacerme el examen de rutina de lo que todo hombre se tiene que hacer, lo que también toda mujer en su cuerpo también tiene que hacerse. Y el médico dijo: tienes una próstata de jovencito. Entiéndelo. Yo hace 6, 7 años atrás era una piltrafa en enfermedad. Pero tú, cuando comienzas a entender que tienes autoridad, la enfermedad tiene que salir primero de tu cuerpo. Si estás enfermo, no tienes autoridad para echar fuera demonios. Si estás enfermo, no tienes autoridad para sanar a otro, para que Cristo sane a otro, o para que impongas las manos sobre los enfermos, porque pareces un cóndor con dolor por aquí, con dolor por allá. Tienes que tener autoridad, levantarte en autoridad. Yo sé cómo funcionan las finanzas del reino porque conozco al dueño de la finanza y porque él me enseñó. Yo sé cómo funciona la sanidad en el reino porque yo fui enfermo y él me sanó, pero yo me cuido. Yo sé cómo funciona el matrimonio en el reino porque mi matrimonio estaba acabado y yo sé cómo lo intervino. Entonces tenemos autoridad. ¿Lo estamos entendiendo? Tenemos autoridad. El reino de los cielos, la fe se necesita para la autoridad. Para la autoridad. Un día, más o menos 5 o 6 años estábamos aquí. Estábamos en una crisis de dinero impresionante. Nos levantamos y la nevera parecía una piscina, botellas de agua únicamente. Pura agua. Y estábamos orando con mi esposa. Y Dios nos dio una palabra de Josué 5:12. Bueno, y ya yo le conté ese testimonio. Pero yo recuerdo que mientras le estábamos orando a Dios, a nuestro Padre, Él dijo: ¿por qué no reprendes al que tiene retenida tu economía? Y me paré, recuerdo que me puse debajo del dintel de la puerta del cuarto y grité así durísimo. Voy a aislar un poquito el micrófono. ¡Satanás! ¡Quita las manos de las finanzas de mi casa en el nombre de Jesús! Y a la media hora estaba entrando una bolsa de comida. Quiero que lo entiendas. Es la autoridad. Los demonios quieren conocer si tienes autoridad, no si sabes orar. Es la autoridad para que quite la mano de tus hijos que están en perdición. Es la autoridad para que el empleo que a ti te corresponde a otro no se lo entregue. Es la autoridad para que no tengas que depender de una droga médica, sino que dependas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es la autoridad que Dios quiere que tú ejecutes. Es esa autoridad. Porque Él es la autoridad. Porque Jesús no es que no te ha hecho, sino que lo envió, como le pasó a Daniel, que el espíritu de Persia tenía retenida la bendición de Daniel. Hay un espíritu que puede tener retenida tu bendición. Y tienes que levantarte ¿con qué? Con autoridad. Número 4. Porque Dios nos ha regalado una medida de fe. Dice Romanos 12:3 que todos tenemos que
una medida de fe. Ningún hijo de Dios puede dudar que hay fe dentro de sí mismo, porque Dios, cuando nos dio el regalo de la salvación, también nos colocó junto con ella una medida de fe que debemos desarrollar. Por esa medida de fe hemos creído que Cristo es nuestro Salvador y nos acercamos a Dios con confianza de que no vamos a ser rechazados. Por esa medida de fe caminamos creyendo todavía sin haber visto nada. Tenemos la confianza de que Dios es el único de sacar de la nada algo, de lo que no existe. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo las llama? Ahora te hago una pregunta. ¿Qué quieres llamar ahora? ¿Qué quieres llamar? ¿Qué quieres llamar? Porque la fe no se activa con oración, se activa con las paticas. Hay que ir, hay que tocar. Josué tuvo que creerle a Dios que con 13 vueltas caían los muros de Jericó. Tus muros caerán en la acción, no con tu fuerza, no con espada, no con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Amén. Y por último, quinto, debes quitarle el derecho legal al enemigo. Tu fe nunca se desarrolla mientras el enemigo tenga derecho legal sobre ti. ¿Qué es el derecho legal? Si tú no diezmas, ¿quién tiene el derecho legal de tu economía? Si tú no cuidas tu boca, ¿quién tiene el derecho legal de tu salud? Si tú no administras bien el 90%, ¿quién tiene el derecho? Hay gente que diezma y no prospera porque debe tanto dinero que el derecho legal de su economía lo tienen el enemigo a través de los bancos. Tú tienes que romper con el espíritu del derecho legal. Por eso la mentira no puede estar en el corazón de nosotros los hijos de Dios, porque la mentira es entregarle derecho legal al diablo. Nuestra fe se desata a través de romper el espíritu del derecho legal. El derecho legal te abre los cielos. El tener el derecho legal te abre ser una persona de caminar con cielos abiertos. Mira, jamás te voy a dejar de abrazar por no diezmar. Jamás te voy a dejar de hablar por no diezmar o por no servir. Yo seguiré siendo el mismo. Pero créeme que dentro de mi corazón yo siento mucho dolor cuando veo gente trabajando en sus propias fuerzas. Y hay gente trabajando. Yo siento un dolor y una tristeza cuando un pastor habla mal de otro pastor. ¿Qué tiene más que él? O cuando usted replica lo que basura se montan de los siervos de Dios. Cuando usted dice que Dios no prospera, está haciendo a Dios mentiroso. Y si usted no cree que Dios prospera, ¿para qué ora por finanzas? Cambia el derecho legal. Jesús vino a romper toda deuda que teníamos con el reino de las tinieblas. Jesús vino a robarle, a quitarle al diablo la autoridad que tenía sobre nosotros.